Buenos días, amigos de Nuevas Generaciones. Nuevamente, gracias por permitirme llegar hasta ustedes a través de este medio. Y hoy vamos a cerrar, yo diría con broche de oro, esta serie. Vamos a terminarla con el ejemplo de una mujer adoradora. No sé si es queriendo balancear un poco esta serie, porque pues inconscientemente había estado presentando solamente ejemplos de hombres adoradores. Pero es obvio que la adoración no es exclusiva de los hombres hablando de género masculino. Realmente a lo largo del texto bíblico también hay muchas historias de mujeres adoradoras, que evidentemente también fueron herederas de promesas eternas y todos los demás beneficios que ya hemos estado viendo a lo largo de esta serie. Ahora, las damas también tienen mucho que aportar en cuanto a nuestras maneras de adorar, las formas, que sería el tema secundario de este mensaje. Entonces vamos a la última parte de esta serie que yo le puse adoración. Esta sería la octava parte, y hoy en el tema de los beneficios extras veremos en defensa del adorador. Comenzamos esta serie ya hace 8 horas atrás con un diálogo que Jesús tuvo con una mujer, una señora de Samaria, a la que Jesús invitó muy amablemente a sentirse libre para adorar, sin tener que ir al templo de Jerusalén ni participar en las fiestas o las ceremonias judías. Y no es que a partir de ese momento las mujeres fueran liberadas para adorar, sino que Jesús explicó a una mujer este nuevo concepto de adoración espiritual y verdadera, antes que a sus discípulos o que a los rabíes o que al equipo de sacerdotes del templo. Es más, ni siquiera a los integrantes de su familia. Y sorprendentemente no fue en una congregación, ni en el templo, ni en una sinagoga. Esta magna conferencia sobre la adoración, Jesús la dio al aire libre, al lado de un pozo de agua, a las afueras de Samaria, que era un pueblo aborrecido por los judíos. Y vamos a leer nuevamente esta parte de la historia en Juan 4, versículo 21, 22 y 23. Dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, decía Jesús, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora es, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús, en este pasaje, enseñó que la adoración espiritual y verdadera puede darse en cualquier lugar y en cualquier momento. Se lo dijo a una mujer, pero no especifica que sea una actividad de hombres o de mujeres. La adoración no tiene nada que ver con género, o sea, no importa si quien adora es del sexo femenino o masculino, más bien tiene que ver con el nuevo nacimiento por el Espíritu de Dios. Porque solo los salvos, los nacidos de nuevo, somos los que percibimos las cosas espirituales. Y como consecuencia lógica, somos los únicos que podemos llegar a conocer a Dios y discernir espiritualmente su obra en nosotros. Y, por supuesto, pues adorarlo por todas sus virtudes y por tanta bondad, inmerecida, por supuesto, hacia cada uno de nosotros. Ahora, lo que sí es diferente entre el hombre y la mujer, hablando de las cosas espirituales, y además es muy interesante, es la sensibilidad a las cosas espirituales. Como que la mujer fue creada más sensible y más expresiva que el hombre. No sé si recuerdan aquella historia de cuando estaban juzgando a Jesús para matarlo. Poncio Pilato, que era el gobernador, pues veía a Jesús como un hombre común al que debía juzgar, porque esa era su función. Pero su esposa, que obviamente espiritualmente más sensible que el hombre, como casi toda mujer, lo percibía diferente. Y lo dice así en Mateo 27, 19, dice: y estando él sentado en el tribunal, hablando de Poncio Pilato, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y yo creo que, como esta señora, muchas otras mujeres de la Biblia fueron más sensibles que el marido. Así lo demuestra todo el texto bíblico.
Unos le llaman sexto sentido, otros le dicen el don de la sospecha, algunos le dicen así. La Biblia simplemente sin ponerle nombre, solo nos muestra las historias que nos dejan ver que hay mayor sensibilidad en las mujeres que en los hombres, lo perciben mucho más. Por otro lado, las mujeres en general expresan sus emociones con mayor libertad y eso las lleva a hacer cosas que los hombres regularmente no hacemos. No sé si por prejuicios o no, pero en ese sentido, nosotros los hombres somos diferentes al expresar adoración que como lo hacen las mujeres. Y eso se puede observar, lo digo, en la experiencia cotidiana, lo podemos ver, pero también en lo que la Biblia nos muestra. Ahora, para que quede claro este punto, yo tengo que hablar un poco, aunque sea un poquito, de la igualdad de género, en el contexto bíblico, por supuesto, ¿no? Y aquí les pongo una diapositiva. En el idioma del Antiguo Testamento, para definir el género femenino o la palabra mujer, se usa la palabra Isha, mientras que para definir a la raza humana en general, se usa una palabra compuesta, que es Belud Isha, que significa nacido de mujer, dando a entender que la mujer nunca ha sido inferior en el plan de Dios, ni como ser humano, ni como co-creadora de la vida. Es decir, aunque su lugar de mayor influencia, y especifico, su lugar de mayor influencia radica en la maternidad, no necesariamente tuvieron que ser madres o esposas de algún hombre para ser excelentes adoradoras, o ser grandes y reconocidas en el reino de Dios. A lo largo del texto bíblico hay mujeres solteras, casadas, con hijos, sin hijos, jóvenes, ancianas, viudas, divorciadas y aún otras rescatadas aún de la prostitución, que inclusive para sorpresa de muchos formaron parte de la genealogía de Jesús. Y muchas mujeres alcanzaron el éxito y la grandeza a los ojos de los hombres y a los ojos de Dios. ¿Por qué? Pues porque el éxito en la vida no es algo diseñado por Dios como exclusivo del varón. Más bien, es un beneficio extra de quienes han hecho de la adoración su estilo de vida, o que hemos buscado pues mantener una buena relación con Dios. Pero desde el principio Dios creó a la mujer con la misma dignidad que al hombre, y te lo pongo aquí en esta diapositiva también. La Biblia nos enseña que juntos recibieron de parte de Dios el mandamiento de poblar la tierra. El hombre solo no hubiera podido poblar la tierra, la mujer sola tampoco. Juntos recibieron de Dios el mandamiento de poblar la tierra. Dios les dijo, dice en Génesis, no vamos a ir a la cita, pero dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. También los dos recibieron el mandamiento juntos de establecer dominio sobre la naturaleza. Les dice, llenad la tierra y sojuzgadla. También los dos recibieron la misma autoridad para señorear sobre el reino animal. Y se los dice también en ese mismo pasaje, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y este es el ministerio que Dios les asignó juntos al mismo nivel. Sin embargo, la inclusión del pecado generó un cambio en el plan original de Dios. Y con el cambio, pues también una distorsión muy grave, por cierto, por parte del hombre, que hasta el momento el hombre sigue dañando a la mujer por cuestiones de fuerza física. Hay mucho problema ahorita en cuanto al ataque a las mujeres por parte de los hombres. Pero todo comenzó en la maldición que Dios le declaró a la mujer por participar en el pecado. Y esto sí quiero que lo leamos en la Biblia, porque aunque Dios sabía que iban a pecar, les advirtió que no lo hicieran, porque si lo hacían iban a generar problemas. Bueno, estos son los problemas, y en el caso de Eva, en Génesis capítulo 3, versículo 16, Dios le dice a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Le dice, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido. Y dice la parte grave de este asunto, y él se enseñoreará de ti. Hasta el momento de la caída, el hombre y la mujer estaban en igualdad.
Sin embargo, la caída puso a la mujer bajo el enseñoreamiento del hombre. Y estas palabras yo te invito a que las analices como lo que son. Son una maldición por causa del pecado. O sea, no era el ideal perfecto programado por Dios. Dios nunca pensó en poner a la mujer debajo del hombre. Pero como la mujer, sin estar bajo la autoridad del marido, se fue al árbol de la ciencia del bien y el mal, bueno, por eso Dios la puso en sujeción. Pero una cosa era la sujeción y otra cosa es el abuso por parte del hombre. Ahora, por razones de justicia yo les digo a las mujeres, no se crean el cuento de que solo a las mujeres les fue muy mal. Si leemos los siguientes 3 versículos, vamos a ver que al hombre también le fue muy mal. Esto fue parejo. Mira lo que dicen los siguientes versículos, en Génesis 3, igual, pero los versículos 17, 18 y 19. Y dice así, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Y aquí vienen las maldiciones. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días. Aquí es donde yo le veo desventaja, ¿no? Porque el parto, pues sí duele, pero es cada 9 meses, ¿no? Y esto de comer el pan, pues sudarle todos los días, no es lo mismo cada 9 meses que diario. Sin embargo, sigue diciendo aquí, espinos y cardos te producirá la tierra y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, habiendo aclarado estas cosas, con esta, pues diría yo, cápsula cultural, volvemos al tema. Todas estas maldiciones para el hombre y para la mujer fueron invalidadas en la cruz. Y esa es una muy buena noticia, porque Jesucristo pagó con su propio dolor el castigo por nuestra desobediencia como raza humana. Y con su propia vida saldó una deuda que para nosotros era impagable. Todo para que fuéramos nosotros libres de estas maldiciones. Eso es lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y dice así, y a vosotros, nos dice, o sea, a nosotros, obviamente era para los de Colosas, pero aplica también para los de San Luis Río Colorado. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta, aquella acta que les dejó caer a Adán y Eva, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, y dice esta gran noticia, y clavándola en la cruz. Entonces, sabiendo estas cosas y disfrutando de nuestra libertad en Cristo, ahora hombres y mujeres podemos adorar a Dios sin restricciones ni desigualdades. De hecho, a la conclusión sencilla que llega el apóstol Pablo en otra de las cartas, es esta, y esto está en 1 Corintios capítulo 11, versículos 11 y 12. Dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Esto es igualdad. ¿Por qué? Dice, pues porque así como la mujer procede del varón, ustedes recuerden que de la costilla de Adán salió la mujer, pues también el varón nace de la mujer. Y dice Pablo aquí, pero todo procede de Dios, así como diciendo, si hay algo que reclamar a esta igualdad y te atreves a hacerlo, pues entonces reclámale a Dios. Dios así lo dispuso. Hoy, gracias a Dios, hombres y mujeres podemos adorar con libertad. Sin embargo, las mujeres de la Biblia nos enseñan mucho de esa libertad de expresión en la adoración. Y de paso, pues otro más de los beneficios que Dios otorga a los que somos sus adoradores, que es el tema que hemos estado viendo ya en las últimas clases. Ahora, a lo largo de la historia ha habido muchas mujeres adoradoras, algunas que lo expresaron con danzas. También hubo hombres como David, pero mucho antes que David, María o Miriam, la hermana de Moisés, pues ella expresó esa devoción, esa adoración a Dios con danzas. Otras mujeres que compusieron poemas y cantos, como Débora, por ejemplo, en el libro de los Jueces.
Otras que incluso expusieron sus vidas por la causa de Dios, que también es una manera de adorar, como la reina Esther. O también en su caso más conocido la Virgen María, que se expuso siendo una mujer soltera a salir embarazada de Jesús. Y otras más que con humildad también hicieron preguntas sabias y al hacer esas preguntas nos heredaron a nosotros grandes enseñanzas por parte de Jesús, como en el caso de la mujer samaritana, que él pues se atrevió a hablar con Jesús y decirle pues es que pues se tiene que adorar allá en Jerusalén, ustedes dicen, y esa enseñanza pues nos dejó gran bendición a nosotros. Pero hubo una mujer que se fue al extremo en su manera de expresar su adoración a Dios. Y esa mujer fue María de Betania. Y yo quiero que leamos juntos esta parte de su historia. Está en Mateo 26. Bueno, la registran los demás evangelios también, pero en Mateo 26, versículos 6 al 13, esta parte de esta historia dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿por qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, dice Jesús, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y nosotros también honramos a esta mujer, a María de Betania, recordando precisamente esta historia. La expresión de nuestra adoración, yo veo aquí que realmente no tiene un formato único y exclusivo. Creo que las más grandes diferencias entre las iglesias sanas actuales, ¿no? A eso me refiero, es la forma de adorar. Tengo muchos amigos pastores y cada quien adora de manera diferente. Unos todavía con el himnario en la mano, otros cantan coritos, otros cantan la música moderna, en fin, hay muchos estilos. Otros no aplauden, otros, en fin, hay muchas cosas, ¿no? Pero adoran. Y ya vimos que Jesús trató el asunto de la adoración de una manera bien sencilla. Ya lo leímos, pero en Juan 4:24 nos dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto nos muestra pues que la adoración no consiste en formas, ni lugares, ni siquiera tiempos, sino en actitudes espirituales básicas, como en el caso que es en espíritu y en verdad, así lo dice Jesús. O sea, eso significa haber nacido del Espíritu de Dios y conocer al Dios que adoramos, porque yo creo que no se puede creer en alguien a quien no se conoce. Y para creer en Jesús es necesario conocerle primeramente. Y esto involucra mucho más que verlo y tenerlo enfrente, porque ciertamente Judas, en el caso de los discípulos de Jesús, Judas anduvo muy de cerca de Jesús. Lo vio, platicó con él, convivió con él. Era el tesorero, sin embargo, nunca lo conoció. Nunca supo que él era el Hijo de Dios y lo traicionó pensando que era uno más. Otro más fue Felipe. Felipe fue otro discípulo de Jesús, aquel al que le dijo Jesús: es que Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido. O sea, no se trata nada más de ver a la gente o de percibirla con los sentidos. Se trata de entrar al corazón de la gente para conocerla. Y conocer a Jesús es experimentar su amor y amarlo al mismo tiempo. Es tener razones y motivos para adorarlo, que son razones y motivos que Él nos va a dar para que nosotros le amemos y le adoremos. Conocer a Jesús es vivir maravillado de Él, de su amor por nosotros, y
Pues también de las profundidades de su conocimiento. Porque sucede que mientras más lo conocemos, más nos maravilla. Su palabra se convierte en nosotros en un deleite, no solamente para el alma, sino también para la mente. Y yo te voy a decir, si tú eres nacido de nuevo y amas darle gusto a la neurona, vas a experimentar un nuevo placer, el placer de meditar en su palabra y no llegar al fondo de los razonamientos de Dios. Lo decía Isaías 40, versículo 28. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Dice, no desfallece, ni se fatiga con cansancio. Dice, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Puedes incurrir, puedes entrar, puedes meditar, pero al fondo nunca vas a llegar. Y así fue como conoció a Jesús la mujer que la Biblia identifica como María de Betania. Y al verlo en vivo y en persona en la casa de Simón, que aquí todavía le dicen Simón el leproso, pero Jesús ya lo había sanado y en honor a eso era parte de la fiesta donde María de Betania hizo esto con Jesús. Más aparte también estaba Lázaro, por ahí dice otros de los evangelios. Pero al verlo pues esta mujer allí frente a ella, a Dios mismo, simplemente expresó su adoración. Y lo hizo de una manera muy particular. Algo que nunca nadie había hecho. Agarró un perfume finísimo, quebró el vaso de alabastro y lo derramó sobre él. Y lo más curioso es que Jesús se agradó de esto. Creo que ninguna persona, como les digo, hombre o mujer, había hecho esto antes que María de Betania. Y a lo largo de la Biblia podemos ver que Dios tiene una gran capacidad, diría, de disfrutar las cosas, de disfrutar la variedad de estilos, de formas, de colores, olores, sabores naturales de su creación. Y las combinaciones de varias cosas o de varios ingredientes también mezclados. Porque el perfume que se usaba para el aceite, los sacerdotes y todo aquello del templo eran mezclas. Y la Biblia dice que muchas de las ofrendas para Dios eran ofrecidas poniéndolas en el fuego. Y estas ofrendas eran clasificadas como aroma de olor grato a Dios. Como por ejemplo, la carne de los animales sacrificados. Éxodo capítulo 29, versículo 18. Dice, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. O también como las ofrendas de flor de harina, ¿no? Que eso está en Levítico, capítulo 2, versículo 2. Dice, y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso. Y dice ahí, ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y subrayo en las dos partes lo de olor grato. Y si esto te suena como el olor de la carne asada con tortillas de harina, estás en lo correcto. Y si ese olor nos parece a nosotros agradable, quiero decirte, a Dios también. Y a Dios le gusta. Por eso creó miles de especies animales y vegetales. Y por eso también ha permitido miles de denominaciones en el mundo. Para que cada quien lo adore según su forma y estilo. Hombres y mujeres podemos adorar según nuestra forma y estilo, siempre y cuando sea con la actitud correcta, que es en espíritu y en verdad. Y eso también llega a Dios como el aroma de un perfume. Esto es lo que vio Juan en la visión celestial. El apóstol Juan vio esto. Y dice Apocalipsis 5:8. Cuando hubo tomado el libro, dice, esto lo estaba viendo ahí Juan, en Apocalipsis. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. El incienso es un elemento aromático, que son las oraciones de los santos. Y a Dios le agrada las oraciones de los santos, la adoración. Ahora, hay algo más en todo esto que también es muy interesante, y es que si a Jesús le agrada tu expresión,
Él aboga por ti y te defiende de todo ataque. ¿Por qué digo esto? Porque cuando todos se escandalizaban de esta mujer, principalmente Judas, porque el perfume derramado costaba muy caro y se le estaba yendo el billete. Es el comentario que hace el apóstol Juan. Dice que Judas, siendo el tesorero del grupo, él sacaba de allí para sus cosas, ¿no? Y por esa razón, pues él vio cómo se le escapaban de las uñas 300 salarios mínimos, que ahorita aquí en San Luis Río Colorado es arriba de 55,000 pesos, y si las cuentas nos salen más o menos, es muy cerca de los $2,800 que costaba ese perfumito. Pero bueno, cuando toda la gente que estaba allí y aún sus discípulos se escandalizaron de esta mujer, Jesús salió en defensa de esta gran adoradora que fue María de Betania. Y te leo Mateo 26 otra vez, capítulo 26, versículos 10, 11, 12 y 13, para que entiendas esto. Dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Y me voy a ir aquí en retrospectiva para terminar. Esta adoradora obtuvo como beneficio primero la defensa personal de Jesús, que es un beneficio extra que obtenemos todos los adoradores. Tú adora a Dios y Dios se encarga de defenderte y de que nadie ni siquiera te moleste. Otra, que también son clases que hemos visto, te estoy dando los titulares, ¿no? Los subtítulos de todas las pláticas que hemos visto. Otra cosa que recibió esta mujer fue el reconocimiento eterno de su manera de expresar su adoración. Dice Jesús, donde quiera que se vaya este evangelio, se va a saber de ti. Eternamente se va a saber de ella. Otra más es que recibió bendición eterna, va junto con la anterior. Otra más es que cambió el concepto de sí misma. Ella era una mujer, si las cuentas no salen mal, en los relatos del evangelio, ella era una mujer pecadora. No dice la Biblia qué tipo de pecados, pero piénsenlo. Y ella cambió el concepto de sí misma en ese momento de adoración. Vimos también el tema acerca de la belleza externa. Yo pienso que esa mujer cambió su rostro en ese momento que ella estuvo ahí con él. A los ojos de Dios fue preciosa. Adquirió esa belleza externa por la que tanto gasta la gente. Y otra más es que obtuvo el reflejo de Jesús en su rostro, que es la primera parte que vimos en esto. Y pues terminó siendo templo del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Pues porque su actitud al adorar la llevó a eso. Y por hacer a un lado todo prejuicio y adorar a Jesús en espíritu y en verdad. Entonces mi conclusión en esto, y sobre todo esta serie, es que nuestra mejor ocupación sobre la tierra es adorar. Más en estos tiempos en que dice uno, ¿y ahora qué vamos a hacer con esta pandemia? No podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro, no nos podemos juntar, no nos podemos reunir, no podemos muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Adorar, sí podemos hacerlo. Que nuestra mejor ocupación sobre la tierra sea adorar y hacer la voluntad de Dios. Eso le agrada a Él. Y ¿sabes lo que Él hace cuando tus acciones le son agradables? Te bendice de una manera especial. ¿Quieres saber de otras bendiciones extras que están reservadas para ti? Son bendiciones extras, que inclusive el autor de esta parte las llegó a ver como algo secundario, ¿no? O algo menos importante que la bendición de tener a Dios de nuestro lado. Pero también como algo que, si llega a tomar el primer lugar en tu vida, te puede dañar y puede convertirse en tu aflicción.
Vamos aquí a Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Esto lo escribió Salomón. Dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. Y dice, también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Dios tiene para ti, aparte de su compañía y de la vida eterna que ya te ha regalado junto con la salvación, Dios tiene para ti sabiduría, tiene conocimiento y tiene gozo. Yo he visto que mucha gente pierde el gozo porque no se puede reunir, porque no puede salir con sus amigos, en fin. Pero todas estas cosas las puede dar Dios. Adora y agrada a Dios con cada acción de tu vida y deja que Él añade estas bendiciones extras a ti y a tu familia. Bendiciones que, si Dios es tu prioridad, nunca van a ser en ti vanidad ni aflicción de espíritu. Adoradora, adorador, mi oración es que Dios te bendiga con todas estas cosas. Y por aquí nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.